Muy buenos días a todos. Comenzamos nuestra clase virtual de hoy miércoles 11 de mayo. Y que bueno, vamos a comenzar con un tema que había quedado pendiente respecto de cómo estudiar y cómo ir clasificando y los diferentes métodos para analizar los movimientos políticos y sociales. Bueno, yo voy a subir una diapositiva y bueno, luego vamos a ir cotejando con el texto en mano de Almeida. En la página 45, el texto de Almeida, la estructura, los movimientos sociales, la estructura de la acción colectiva, remitirse entonces a la página 45. Bien, hasta eso yo voy a ir subiendo un... buenos días a todos. Ya nos saludamos a la mañana. Bien. Bien, ustedes me dicen, ¿pueden visualizar la diapositiva? Sí, profe, se Bueno, ve bien, bien. gracias entonces, Verónica. De nuevo. Bien, comenzamos. ¿Cómo estudiar los movimientos, ¿no? Sociales, clasificaciones y métodos? En un capítulo anterior habíamos visto los aspectos principales, ¿no? De cómo definir, cómo analizar, digamos, los componentes esenciales de estos movimientos, ¿no? Ahora es interesante indagar lo que respecta a cómo se van a ir las distintas clasificaciones y los diferentes métodos. En lo que respecta a los movimientos, se van a emplear, digamos, los mismos métodos. Ustedes tienen la materia metodología de la investigación. Bueno, siguiendo, ¿no? Los aspectos esenciales de lo que son las diferentes técnicas de investigación, se van a emplear los métodos convencionales que también en otras áreas de las ciencias sociales, de la sociología en general, ¿no? Es por eso que el autor va a describir, digamos, principales métodos que van a utilizar los sociólogos, nosotros, digamos, los especialistas en ciencia política, los historiadores, para analizar estos estudios, ¿no? Entonces van a haber también diversas disciplinas humanísticas, nos dice el autor, como la historia, como los estudios étnicos, como la antropología social, que también va a analizar, también van a estudiar a los movimientos sociales como herramientas o como instrumentos, podemos decirles, de investigación. Además, para el autor, cada categoría, ¿no? En lo que respecta a la actividad de los movimientos va a corresponder con diferentes instrumentos metodológicos. Por ejemplo, para analizar, nos dice en la página 45, las diferentes formas cotidianas de resistencia, se van a utilizar métodos como la observación, que puede ser la observación directa o puede ser la observación participante. También las entrevistas son importantes y los diferentes métodos mixtos, como también los métodos para analizar la historia, porque se fueron dando los movimientos a lo largo de la historia, ¿no? También se va a explorar, digamos, otros métodos básicos, ¿no? Otros métodos básicos también para ir comprendiendo las diferentes dimensiones particulares, en este caso, por ejemplo, en lo que respecta a la acción colectiva. Ahora también en lo que tiene que ver con los diferentes niveles de acción y en lo que hace a la investigación de los movimientos, van a haber también diferentes niveles.
en lo que tiene que ver a los diferentes niveles, son las llamadas formas cotidianas de resistencia, los llamados movimientos locales de base, los movimientos sociales nacionales, las diferentes olas de protestas y los movimientos revolucionarios y los llamados movimientos transnacionales, ¿no es cierto?, ya del siglo XXI, que luego se han ido incorporando, ¿no?, a lo largo de la historia. Pero para eso nos vamos a ir remitiendo el texto de Almeida a la página número 65. En la página número 65 vamos a analizar algunos, ¿sí?, de los métodos que se van a utilizar para analizar, ¿no?, a estos movimientos, que luego vamos a volver sobre las diferentes clasificaciones y tipologías de los movimientos. En lo que respecta a las entrevistas, ¿no? En lo que respecta a las entrevistas, es importante tener en cuenta, como les comentaba, que en todo movimiento político y social siempre van a haber los llamados activistas, que son los líderes y son los que y también los participantes, ¿no? Los simpatizantes, los participantes, era como habíamos visto en la unidad número 5 de Introducción a la Ciencia Política, cuando hablamos de las diferentes clasificaciones que nos decían en el manual de Pinto, en un partido político, ¿no? Así como hay militantes, así como hay simpatizantes, como hay adherentes, como hay los llamados punteros políticos. Bueno, también en los movimientos políticos y sociales van a haber diferentes participantes, ¿no? Bueno, entonces la entrevista es importante porque es uno de los métodos accesibles para comprender que la dinámica, o sea, estamos en movimiento, estamos hablando de sí, la dinámica y cómo se van a ir dando, ¿no?, estos movimientos. Entonces van a ser, nos dice el autor, estas entrevistas una de las vías principales por medio de las cuales los investigadores, quienes analizan, se van a ver implicados activamente, ¿ah?, en respecto a los que van a ir consultando. En una entrevista se la utiliza casualmente para eso, ¿no? Y la diferente construcción, digamos, de los datos de estos líderes y participantes respecto de su vida. Y bueno, qué es lo que les ha llevado a conformar este movimiento, qué interés les ha despertado formar parte de tal grupo o de tal agrupamiento. Entonces, estas entrevistas con los líderes de los movimientos muchas veces es muy importante en lo que tiene que ver con las estrategias también en función de las diferentes tácticas, los destinatarios también, ¿no es cierto?, los objetivos, los propósitos, los diferentes blancos, o sea, ítems, puntos relevantes, quiere decir, puntos relevantes en donde se van a ir realizando estas entrevistas. Entonces, estos líderes de estos movimientos nos van a ofrecer a nosotros, a los investigadores, información importante sobre lo que puede ser la historia, por ejemplo, del movimiento, cómo ha ido surgiendo, cómo son sus orígenes. O también puede haber la posibilidad de entrevistar, ¿no es cierto?, a líderes de movimientos sociales. Y bueno, por ejemplo, acá, ¿a qué líder de movimiento social nosotros podemos entrevistar, ya que estamos hablando? Si no, parece un monólogo. Y yo me convierto como si fuera Tato Bores o algún de aquella época. Bueno, excelente, Tato, me acuerdo. A ver, bueno, ya que acá la tengo Alicia, era Alicia Quispe. Claro, sí, es cierto. Cecilia Orsusa, muy bien. Milagros Salas, a ver. ¿Cómo podría hacerle usted la entrevista a esta líder social, Cecilia? Vamos, tenemos que participar, por si no, no sé si hay que participar. No les puedo ver las caras, pero los quiero escuchar. Buenos días, profesor, ¿cómo le va? Buenos días, Cecilia. Sí. Tengo entendido que sí hubo muchos periodistas que le han hecho entrevista a Milagro del porqué del movimiento, cuál es la causa, los fines que tenía. Hoy en día no sé si sería medio complicado entrevistarlo.
acceder, digamos, por la condición que tiene Milagros Salas hoy, ¿no? Sí, 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 es cierto, pero bueno, ahí hay que ver el tema de, siempre están en toda metodología de investigación, Cecilia, y para todos, están los llamados porteros, estos porteros de acceso, ¿no? Son los porteros, son, digamos, las vinculaciones que uno al realizar entrevistas, ¿no es cierto?, va relacionándose con algunos de esos activistas que quizás, que no es el Claro, caso, exactamente. claro, los activistas que formaron parte. Parte del núcleo más interno de Milagros Salas en este caso. Sí, exacto, Por ahí exacto. protagonistas también del movimiento, así nos da distintos puntos de vista también respecto a su forma de trabajo, su modalidad, etcétera. Sí, así es, Cecilia. ¿Y usted qué le preguntaría, por ejemplo? Ya que fuera, que no fue mal, en el caso que no pudiera entrevistarle, pero quisiera hacer un trabajo sobre lo que es el movimiento social Tupac acá en nuestra provincia. ¿Qué pregunta usted le realizaría a Milagro o algún activista de primera línea, ¿no? Que haya trabajado con ella y que esté acompañándola en toda su trayectoria de repertorio de este movimiento? Bueno, ¿qué le llevó a ella, por ejemplo, formar un movimiento? Ujú. Porque muchas veces, o sea, como vimos a lo largo de la historia, siempre fueron por causas de busca de Sí. derechos, de reconocimientos, pero eso a nivel general. Particularmente yo le preguntaría cuál fue la motivación que la llevó a ella a formar este grupo, y un grupo muy importante, ¿no? Un gran movimiento de masas. ¿Qué es lo que le forma? Claro, ¿Qué es lo que le motivó? la motivó exactamente. Ujú. Bien, entonces para usted analizar, lo primero que llegaría, sí, la motivación. Tiene que ver, digamos, qué es lo que, claro, qué le inspiró, qué surgió, qué inquietudes surgió en esta líder política de poder generar todo esto, ¿no? Exactamente. Claro, que comenzó como una organización, como un agrupamiento, una organización barrial y que se fue difundiendo y bueno, llegó a lo que fue y a lo que, bueno, fue un movimiento, ¿no? Que uno no sabe, porque a lo mejor por ahora está en esta cuestión que está adormecida el tema, pero esto puede continuar en algún momento, ¿no? O sea, no vamos a decir que por la situación en la que esté quede únicamente ahí en el olvido o en una cuestión meramente judicial, sino que, bueno, esto se puede prolongar y puede volver de nuevo a reavivarse la cuestión, ¿no? Y puede volver a emerger quizás con más fuerza el movimiento. O no. Exactamente. Veremos O qué es lo que no, ocurre. Ya nos dirá así es Cecilia. Bueno, bien, muchas gracias. Muy bien por el aporte, Cecilia. Y de nada. Roxana, le escucho ahora a Roxana y después a Verónica. Buenos días, profe. Buenos Buenos días, días, compañeros. Roxana. Bien. Mm. Bueno, justamente tomando a Milagro Sala como una figura, ¿no?, muy importante de movimiento social acá en la provincia, a mí me gustaría saber, o sea, una de mis preguntas en la entrevista, me gustaría saber cómo evalúa ella, ¿no?, el resultado de su trabajo en esa trayectoria de movimiento que hizo en cuestiones políticas, o sea, si ella de alguna forma todo su trabajo, ella cómo lo evalúa, cómo lo ve ella eh, plasmado, así por alguna forma decir, se ha generado de alguna forma un cambio, alguna transformación del aspecto político, cultural, porque la verdad que si bien no hay muchos que están de acuerdo con ella, o tienen alguna diferencia, desde mi observación, o sea, de una forma parcial, ¿no? Yo veo que ella ha tenido mucha incidencia y ha hecho muchas repercusiones del aspecto cultural, cosa que anterior a ese movimiento no lo había en la provincia. Exacto, exacto. Muy bien lo que usted hace referencia a la parte del aspecto cultural. El aspecto cultural es algo importante, ¿no? Sí, exactamente. En cómo se fue Bien, conformando el movimiento en sí.
Exactamente, bueno, también siempre he visto y he admirado, por ejemplo, la participación no solamente de la Milagro Sala, sino también como el Perro Santillán, desde el lado, Ay, es eh, otro líder, activista importante, ¿no? Bueno, mucho más antes que Milagro, ¿no? De otro movimiento, bueno, un movimiento, de una corriente clasista combativa, y bueno, en aquel momento, durante los años 80, y luego que hicieron toda una marcha, ¿no? Yo me acuerdo durante la época de los años 90, sí, sí, y Roxana. los movimientos que hicieron ellos, tanto desde el lado sectorial, desde el lado político y cultural, como la Milagro Sala, marcaron muchísimo un antes y un después de la historia de la provincia de Jujuy. Exacto, exacto, sí, 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 la verdad que ¿cómo está a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional e inclusive a nivel regional, pero bueno, cuando analizamos el tema, esta cuestión de los movimientos y decimos la provincia de Jujuy, a mí me pasaba que cuando yo, bueno, residía en Buenos Aires, automáticamente, automáticamente en charlas, en seminarios o bueno, en las cuales me tocó participar, siempre salía el tema de la cuestión de estos movimientos, ¿no? Y bueno, siempre era cuestión, digamos, obviamente, de debate y de preguntas también. Cuando me decían, bueno, el movimiento tanto el de Milagro, el de Tupac, como también, bueno, el que ya en su momento había iniciado Carlos Perro Santillán, por aquella época. Y bueno, o sea, lo tenían, digamos, visibilizado, ¿no es cierto?, al momento, ¿no? No solo, sí, 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 por de tan lejos, pero bueno, se acordaban de todo el repertorio de acción, todo el repertorio de acción, ¿no es cierto?, que ellos, digamos, realizaron junto a activistas, por supuesto, durante aquellos momentos. Santillán durante los años, durante los 80 y principalmente con mucho más énfasis durante los años 90, durante la época, me acuerdo, de Menem, y en adelante, con toda esa marcha federal que hubo en aquel momento. Y ahora, y en los años en las postrimerías, lo de Milagro con el movimiento Tupac. También que tuvo una repercusión, bueno, y es difícil poder no referirse a estas cuestiones, ¿no? Es más, bueno, me tocó a mí también analizar, digamos, hacer un pequeño ensayo sobre el tema que después ya se los voy a compartir más adelante cuando veamos, digamos, el tema regional, local aquí en Jujuy, como vamos a seguir avanzando con esto respecto de lo que fue el movimiento Tupac Amaru y los aspectos esenciales, que esto yo lo llevé, esta conferencia me tocó participar en la UBA, en un congreso de la democracia, junto con politólogos y otros investigadores en ciencias sociales, en donde bueno, yo expuse un ensayo casualmente sobre lo que era esta cuestión de la Tupac. Bueno, que me tocó hacer, por supuesto, entrevistas, focus group, todo esto con gente durante este momento estaban ya organizando y gestando, ¿no? esta cuestión. La conocí a Milagro, por supuesto, y también logré, digamos, indagar en algunos aspectos, ¿no? de cómo viene todo esto. Por eso les decía que, bueno, es importante la investigación, ¿no? Por supuesto que no fue... Luego, fue un trabajo, un proyecto de intervención de todo esto, ¿no? Que se lo podría haber ahondado a un proyecto quizás más amplio de investigación, que lo tenía previsto, pero que, bueno, por estas cuestiones quizá que, bueno, que uno bueno, siempre hay otros temas y otras cuestiones en las cuales, bueno, ya uno ya se va orientando, ¿no? Pero bueno, siempre me quedó a mí en el tapete de seguir investigando todo esto, para hacer un análisis comparativo, ¿no es cierto?, de cómo se van dando estos movimientos políticos y sociales. Y acá había en aquel momento uno muy importante que era el movimiento Tupac, ¿no? Bien, a ver, pero si llamamos a Omar y después yo voy a Verónica, a Cristina. A ver, yo le preguntaría bien si ella reflexionó como líder, de una agrupación importante y con tantas obras sociales que realizó. Si reflexionó sobre su temperamento, que le perjudicó como líder y le dio lugar a ser víctima de demonización, que padeció sobre su imagen como conductora.
Está bueno, ¿no? Es una pregunta muy candente, ¿no? Omar, esta de la reflexión, reflexionar, ¿no? Hacia lo que, a ver qué es lo que ocurrió y a ver qué le dice ella. Qué lástima que no podemos hablar con Omar para que usted pueda expresarse, pero sí le entiendo cuando él va al tema de la reflexión. ¿Mm? Es importante saber, ¿no? A ver qué nos dice la protagonista principal de todo esto. Está muy bueno por donde si quiere encarar una investigación y un estudio de casos sobre el movimiento. Y sí, el tema de toda esta demonización y todas las cuestiones que, bueno, ya son de público conocimiento de lo que fue ocurriendo posteriormente. ¿No? Está muy bueno si lo desea plantear desde allí y analizarlo como un estudio de análisis y de caso también a este movimiento. Bien, gracias Omar. Voy con Cristina, que ya estaba hace rato en línea, y luego con Alejandro. Le escucho, Cristina. Bien, profe, respecto a qué le preguntaría, por ejemplo, a Milagros Salas, yo había pensado que la pregunta sería, ¿qué herramientas o medios emplearon para generar sentido de pertenencia al movimiento para lograr perdurar en el tiempo, digamos? Como usted decía hace rato, es un movimiento que puede volver a surgir si Milagros Salas vuelve digamos, queda libre. Entonces me imaginaba eso sobre el tema del sentido de pertenencia unido al poderse mantener a través del tiempo. Está excelente este sentido de pertenencia, ¿no? De cómo qué es lo que va a ocurrir, este sentido de pertenencia y cómo se va a ir a través del tiempo, que yo me imagino, ¿no es cierto, Verónica? Si es que realmente, bueno, como sentido de pertenencia, este movimiento logra en alguna otra oportunidad volver, digamos, ¿no es cierto?, a los niveles de acción y de despliegue, de todo este despliegue de repertorio, de acciones que lo tuvo en su momento. Sería muy bueno analizar desde ahí, como dice, cuál es este sentido de pertenencia del movimiento en sí. Y bien, Verónica. Y ahora Guillermo, lo escuchamos. Sí, profe. La verdad, yo creo que es importante conocer los diferentes movimientos sociales que emergieron producto de la política de ese momento, ya sea por el neoliberalismo de los 90, o también para entender cómo se fueron dando las cosas y cómo terminó y cómo va a seguir en su curso estos movimientos, ya sea, bueno, como mencionó el de Santillán, que en los 80 tuvo también su participación política, creo que Mojuso se llamaba, que era parte que lo llevaba de Aparicio y de gobernador. Sí, y con el tema de Milagros, yo la conocí a ella antes de que sea referente gremial, del arte. Sí, comenzó con Nando Acosta, creo, ¿no? Sí, no, pero tiene en el frente estaba con Santillán ahí, como que se le dio visibilización. Sí. En la municipalidad, en las marchas de Sion y eso en su momento. Sí. Pero yo por ahí lo que le preguntaría a ella es, porque antes de ser lo que es hoy en día, ella siempre criticaba a los partidos políticos y las discusiones o charlas que tuve en algún momento con ella en la Facu de Humanidades o compartió un mate. Qué bueno. Ella siempre me criticaba eso, como yo tenía una pertenencia política y de preguntarle, obviamente hubo diferentes momentos de ella en su lucha, en su construcción y obviamente ella tiene unas ideas bien marcadas que algunos podrán compartir, otros no,
yo creo que lo importante de las personas es su esencia, pero también muchas veces esa esencia se va transformando en los diferentes contextos. Yo creo que para entender lo que fue y lo que es hoy en día la Tupá, hay que entenderlo en los diferentes procesos y momentos que se fueron dando. Obviamente, por ahí, bueno, en los textos que leíamos y eso, la politización de los movimientos sociales, es una apreciación personal, por ahí en algunos casos desvirtúan la lucha, en otros casos, como el de Nicaragua que leímos, es como va mucho más allá, una cuestión estructural, de un cambio de estructura sociales y de modelo, y cómo muchas veces esas buenas ideas se van perdiendo y dejando de lado por cuestiones por ahí de momentos, de hacer muchas cosas de repente, de dar soluciones. También algunos hablan de estado paralelo y ese tipo de cuestiones, pero había que vivir en ese momento donde después de la gran desocupación que hubo en los 90, de la falta de trabajo, de todo ese proceso que se dio, había que vivirlo. Por ahí Jujuy era conocido por los grandes conflictos sociales que había. Qué sé yo, me acuerdo el del puente de Ledesma, que vino Gendarmería en el mismo, las movilizaciones de Zapla, las privatizaciones, que no se pagaban los sueldos en un determinado tiempo, hasta llegar un momento que lo máximo que se podía mostrar es que se podía pagar los sueldos todos los meses. Yo creo que en ese sentido las organizaciones sociales cumplieron un rol, independientemente de lo que de alguno o uno pueda llegar a opinar, y que no están ajenas en ese momento a la cuestión política, ya sea funcional o no. Pero yo creo que en ese sentido mi pregunta sería, a partir de ahí, ¿por qué hiciste lo que tanto criticabas o renegaba, o lo que cuestionaba a la cuestión más que nada política? Porque el descontento nace desde ahí, la esencia nace desde ahí, de contrarrestar lo político, ya sea desde un lado o desde el otro, porque en su historia estuvo en un lado y estuvo en el otro. Yo a ella la conocí por primera vez en un festejo del Día de la Mujer, en una línea interna del radicalismo que era la COM. Ahí la conocí a ella. Sí, que subió todo, en eso. Y después, yo creo que en ese sentido, yo haría hincapié en eso, más que nada para entender los diferentes procesos y cómo la cuestión política, al no dar soluciones, dio pie a que un componente de la sociedad empiece a dar solución. Y después, ya está el otro momento de la politización, más que nada porque la construcción de la política es construcción de poder. Sí. El poder hoy en día es un poder económico. Seguramente una de las razones que todo esto que se cuestiona más que nada es para mantener una estructura, y la estructura política se mantiene a través de recursos económicos. Si vos no tenés recursos económicos, no tenés estructura política. Esa es la realidad. Pero yo creo, más que nada, yo rescato esos dos aspectos, la cuestión positiva y la cuestión negativa. Obviamente algunos estarán de acuerdo, otros no, pero como uno como futuro investigador, politólogo o entender las ciencias sociales, yo creo que hay que ser muy objetivo y
muy preciso porque cada momento de nuestra historia tuvo su lado positivo, pero también negativo, independientemente de las ideas y de las miradas que había. También recuerdo, para terminar, que en ese momento, en su auge, tenía el acompañamiento, ya sea de los sectores más postergados como de los sectores más pudientes acá de la provincia. Así es, sí, le agradezco, muy interesante lo que nos comenta Alejandro al respecto. Y me quedó, bueno, esto, ¿no? Del tema, bueno, que bueno, la conoció a Milagro. Bueno, y esto de la politización también, porque lo puse ahí en el chat, de cómo, bueno, quizás luego cómo surgen espontáneamente por una cuestión que lo dice Guillermo, y bueno, también obviamente es lo que ocurre por el tema de una crisis económica que se fueron dando durante los años 80, durante los años 90 y en el 2001. Continuó, pero principalmente en los 90, que generó, digamos, todo este paraíso fiscal que decíamos, ¿no es cierto?, de convertibilidad, de plan de convertibilidades y todo esto, pero bueno, por el otro lado seguían habiendo problemas sociales y desigualdades sociales en nuestro país. Eso es evidente, ¿no? Y por el otro lado también, o sea, el tema de las privatizaciones también, muchas veces era muy controvertido toda esta cuestión de privatizar empresas nacionales, ¿no? El caso de acá lo tenemos lo más plausible, es lo de la fábrica de Altos Hornos Aplas, y bueno, esto, bueno, que generó también por un lado que bueno, se reconvirtieran en emprendimientos, pero también por el otro lado también muchos de esos emprendimientos no surtieron efecto deseado como tendrían que haber sido, y la verdad que bueno, la desocupación misma también generó como un tipo de anomia. Bueno, podemos decir en términos sociológicos como una cuestión, digamos, de desasosiego en las personas que habían quedado en este caso, no bueno, sí, desocupadas, aunque les habían dado una indemnización, por supuesto, pero bueno, quizás no es lo mismo el tema de la actividad laboral que ya venían teniendo, ¿no? Por ese otro lado, y esta cuestión de la politización de los movimientos, cómo surgen de una forma espontánea en algún momento de la historia determinada, pero luego también se van politizando por determinados acuerdos e intereses que van a ir teniendo con los establishment del poder. Por eso mismo lo dijo Alejandro, el tema de sí, el tema del poder tiene mucho que ver esta cuestión, y los recursos, o sea, porque tampoco en el tiempo, en la pérdida del tiempo, a pesar, digamos, de que los diferentes activistas o miembros del movimiento pueden contribuir para solventar, ¿no es cierto?, la dimensión del mismo, también en un determinado momento es necesario también utilizar, ¿no es cierto?, determinados recursos que van a hacer a la perdurabilidad del movimiento en el tiempo. Entonces eso es lo que va a generar muchas veces que generen alianzas y que generen diferentes intereses con los sectores, ¿no es cierto?, del establishment, ¿no? Ahí está el tema de los movimientos, que tengan un sentido puro, en un sentido de cómo se van organizando, cómo van surgiendo, el origen, pero luego a lo largo y al transcurso del desarrollo van generando diferentes alianzas con otros sectores de la sociedad. Y ahí es cuando surge esta cuestión de la politización de los movimientos. Y es más, porque estos movimientos políticos sociales pueden generar, por eso estamos hablando de movimientos sociales, pero también políticos, se pueden, digamos, pueden transformarse en llamados partidos, ¿no? Y esa era la idea, ¿no?, de este movimiento, de poder perdurar, digamos, y poder conformar un partido, quizás un partido indigenista o un partido con cierta raigambre cultural, que también quien hacía referencia de esto, Roxana, que pudiera haberle dado consistencia y perdurabilidad en el tiempo. Bien, bueno, interesante los aportes de cada uno de ustedes. Creo que voy a escuchar al último aporte y vamos a continuar, que es el de García, Elizabeth García, que levantó la mano. La dejé ahí justo. La tengo ¿está en línea? Profe. Sí, la escucho, Sí, yo quería más que nada, mientras escuchaba a mis compañeros,
Imaginarme, digamos, en cuanto a las preguntas que uno, bueno, hace en este caso, el actor, digamos, social sería el líder, ¿no? Pero si uno quisiera profundizar en el movimiento social en cuanto a este considerado estado paralelo de que hablaba mi compañero, hay otro sector de este movimiento que son los afiliados, los que siguen al movimiento en sí. Sí, como los partidos políticos, los simpatizantes, los adherentes, ¿no? Que forman parte, ¿no? Dentro de lo que es las diferentes líneas de, ya vamos a ir avanzando también sobre eso, que van componiendo el movimiento. Sí, entonces, de acuerdo a eso, Que van componiendo el tema. claro, sí, definir los actores y bueno, Sí. el objetivo tenerlo claro porque pienso que no podría hacerle por ahí una pregunta, como decía mi compañero, sobre por qué contradice, digamos, la postura que ella tenía con respecto a los partidos políticos, ¿no? Quizás eso estaría más dirigido por ahí a los otros actores. Y a mí, por ejemplo, me interesaría saber las versiones, ¿no? Porque yo como investigador quisiera profundizar las dos posturas en cuanto a ella como líder, ¿sí? En lo que dicen mis compañeras, qué le llevó a conformar el partido, qué la motivó. Y bueno, a mí me gustaría saber del partido. Y para eso yo tendría que ir a los actores que serían los que han formado parte de esa Disculpe, estructura. justo se interrumpió ahí. Le gustaría saber, no sé qué del partido, me dijo. Sí, sobre la estructura interna del Ah, partido. O sea la que tendría estructura. que ir a otros actores. Un ratito, amor, un ratito. Sí. Me estoy con la bebé acá. Ah, sí, también está Eh, participando. Sí, sí, ella también Wow. participa. Entonces, bueno, Sí. yo quisiera saber sobre esa estructura interna, ¿sí? Porque, bueno, en una experiencia, en algún momento, hace más de 15 años, he sido parte del sector de lo que es educación, ¿no? Yo, Sí. motivada, digamos, por esto de que los que estudiaban, los que recién empezaban, podíamos ser parte o buscar oportunidades. Y bueno, yo tuve experiencias directas dentro de la estructura. Qué bueno, qué bueno. Buscaron. Ujú. Entonces, bueno, vi muchas cosas que no eran lo que yo pensaba y obviamente que no seguía mis pensamientos, mi forma, mis sueños, ni mis objetivos. Así que bueno, obviamente salí, busqué otros caminos. Sí. Entonces tuve mucha experiencia desde allí. De hecho, fui delegada a un sector de lo que es educación con todos jóvenes de mi edad. Ujú. Y bueno, que yo digo muchas veces a ese sector, a esos actores, no se los escucha. La verdad que sí, es cierto. Hay, no sé, bueno, diferentes actores que no únicamente son líderes, activistas, sino también son otros actores que conforman, ¿no? Sí, Parte de sea un movimiento o de un partido o de un grupo de presión, o etcétera. Sería interesante claro. también indagar sobre, no solamente sobre los activistas o líderes, sino sobre los integrantes, ¿no? Los miembros también Exacto. que Y conformaron que las estos. preguntas y todas las entrevistas, que de hecho Ujú, son entrevistas tipo abiertas, ujú. van a ser distintas, digamos, ¿no? Porque van a ser distintas de acuerdo, como le digo, a la posición del... Sí, de ¿Cuál acuerdo. sería decir, profe? Así es. Bien, muy bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por el aporte. Y la mayoría de ustedes, como Guillermo, como Elizabeth, y bueno, etcétera, también, formaron, obviamente, que formaron parte o conocieron a estos líderes, estuvieron involucrados en grupos, yo me imagino, en partidos, en agrupamientos, en movilizaciones, sea en el área salud, en la educación, y bueno, en otras áreas también. Así que bueno, tienen experiencia ya en esto, ¿no? Así que qué bueno generar esta opinión, este círculo ronda de opiniones en base a lo que venimos viendo de la clasificación de los métodos de estos movimientos, ¿no? Bueno, les agradezco y ahora, bueno, continuamos con la diapositiva mientras nos vamos remitiendo al Almeida. Y respecto de esta posibilidad, ¿no? Esta posibilidad, bueno, como ya vimos, de entrevistar a líderes, nos dice el autor, líderes de movimientos que, bueno, muchas veces suelen también involucrar un cierto conocimiento también de otros, y ahí está lo que dice Elizabeth, de otros miembros, participantes o intermediarios también, en estas cuestiones.
Y las entrevistas también pueden dar lugar a otras fuentes de información, como en el caso también de la documentología, o sea, los archivos. Los archivos, que alguien también lo dijo, ir al origen, ¿no es cierto?, de cómo se conformó este movimiento, es también ir a los archivos del movimiento, como también de otras organizaciones que conjuntamente fueron participando, ¿no?, en una determinada campaña. Para analizar también a los líderes de los movimientos, también hay otras formas, ¿no es cierto?, que conjuntamente se puede hacer con la entrevista, que tiene que ver con el muestreo, ya sea un muestreo probabilístico o un muestreo también que le dicen el llamado bola de nieve, cuando tienen efectos consecuencias, y un muestreo viene seguido de otro, y así, bueno, sucesivamente se van conformando diferentes muestras, ¿no?, para llegar, digamos, a una definitiva, ¿no? Entonces, esta posibilidad en lo que tiene que ver con entrevistar a líderes, activistas o también participantes, ¿no?, que se involucraron en aquel momento. También, bueno, ciertos movimientos muchas veces no son visibilizados, no van a aparecer en medios periodísticos, tampoco no van a estar documentados quizás esas prácticas, estos métodos de acción colectiva, estos repertorios de acción que se van a ir dando en archivos, ¿no? Bueno, que bueno, van a ser una de las únicas vías, digamos, quizás para sentar aquellas bases de cómo se van a ir dando, qué es lo que va a ocurrir en una interrogación de todas aquellas personas que muchas veces se han inmiscuido en estas luchas. El tema también de cuándo los movimientos van a ir actuando, nos dice el autor en la página 65, en tiempo real, ¿no? Y cómo muchas veces los líderes van a mirar muchas veces con suspicacia también a periodistas y académicos, ¿no es cierto?, que muchas veces van a intentar entrevistarlos, ¿no? Eso, bueno, eso tiene que ver con aspectos también subjetivos. Muchas veces no es fácil generar estas entrevistas, también pueden surgir estas cuestiones, ¿no? Entonces, las entrevistas muchas veces también pueden conducir a otras fuentes de información, como que ya dije, archivos y etcétera, ¿no? Y estas entrevistas también generalmente muchas veces no tienen que ser muy extensas, pero las entrevistas van a durar aproximadamente entre 30 minutos, muchas veces a varias horas pueden lugar a media hora. Bueno, después uno, digamos, va a ir haciendo, digamos, va a ir hincapié al desgravarlas a las mismas de los aspectos más esenciales, ¿no? Bueno, la mayoría de los investigadores siempre de antemano van a tener unas preguntas, siempre, o sea, nunca uno va a ir improvisando algo, sino que es como, digamos, ir a un examen, siempre va a ir, digamos, con con una serie de preguntas, digamos, específicas, porque también el líder o el activista o activistas, ¿no es cierto?, o los miembros que conformaron, muchas veces tienen los tiempos también ahí, los tiempos limitados. Entonces siempre es importante preparar de antemano este protocolo en lo que nos dice el autor respecto de las entrevistas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, también en lo que tiene que ver con el tema del tiempo, también también la destreza, ¿no? La destreza que va a tener el investigador para poder realizarlo, ¿no? Muchas veces lo que tiene que ver con lo que es la flexibilización del protocolo, ¿no? Y esto tiene que hacer relación al seguimiento de las diferentes respuestas que nos van a dar ellos a nosotros los investigadores, respuestas intrigantes, con información muchas veces relevantes, y en la cual los investigadores y académicos también vamos a necesitar de diferentes técnicas. Estas técnicas, digamos, para evitar, ¿no es cierto?, que a las personas a las que entrevistamos tomen control, digamos, de esta entrevista a través de respuestas prolongadas que muchas veces muchas veces hay que tener en cuenta también qué es lo que van a abordar, ¿no? Se van a abordar algunos problemas y principalmente tienen que abordar problemas que sean de objeto de interés de la investigación, o sea, no irnos, digamos, por los laterales, sino ir, digamos, por eso hay que ir reflexionando, hay que ir organizándose e ir hacia el foco principal, ¿no? De la entrevista.
Esto es en lo que hace una técnica de analizar. Después tenemos la observación. Y en lo que hace a la observación, en toda investigación, y principalmente sobre lo que es la acción colectiva, el método de la observación por un lado va a involucrar la llamada observación participante. Y en lo que hace la observación participante, en esta observación se va a dar que el investigador, o sea, nosotros, va a participar activamente en el movimiento estudiado. O sea, implica involucrarse, ¿no es cierto?, en los diferentes repertorios de acción, o en alguno de los repertorios de acción en el que se va a ir desarrollando la práctica movimentista, para poder analizar. Entonces allí el campo, el objeto de estudio observado, puede ser, digamos, de una determinada organización del movimiento social, ¿no es cierto? Un sindicato u otro lugar en donde, bueno, esté emergiendo o bien haya emergido una determinada acción colectiva. En lo que hace a esta observación y a esta observación participante, también se van a dar las llamadas etnografías. Y las etnografías en lo que hace a la dinámica de los movimientos sociales, ¿no? También nos van a suministrar información importante. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la trastienda? Cuando hablamos de la trastienda, entre los bastidores, ¿no es cierto? Quiere decir antes de llevar a estos repertorios de acción. O sea, en previa organización y mucho más antes de organización, que uno va observando, ¿no es cierto?, cómo se van a ir congregando, ¿no?, las diferentes simpatizantes y adherentes de este movimiento, para ir siguiendo una línea, ¿no?, de luego ya involucrarnos a través de una observación participante. Además de hacer una observación directa, una observación preparticipante, para ir sabiendo cómo se van a ir organizando previo a lo que ya sería la acción colectiva propiamente dicha, ¿no? Bueno, esto es lo que entonces hace referencia al tema de observación. Y luego también vamos a otra técnica también para analizarlo, que son las llamadas encuestas. Las encuestas también nos van a prever todo un conjunto de preguntas. Ya está más organizado, ya está un poco más estandarizado todo esto, ¿no? Son preguntas que van a utilizarse para una investigación ya no tanto de carácter cualitativa, como son las entrevistas o la observación, ya sea que sea directa o ya sea la observación indirecta o participante, sino que nos vamos a especializarlo en implementar ya un tipo de técnica que tiene que ver ya con organizar, digamos, a individuos, a organizaciones de movimientos sociales, ¿no?, con el fin de ir recabando una información ya de manera sistemática sobre cómo se fue desarrollando o la dinámica de este movimiento. Esta técnica se va a utilizar, digamos, generalmente con mayor frecuencia se lo va a hacer a nivel individual, y algunos de los usos más frecuentes tiene que ver con indagación. Y ahí, bueno, ya sobre lo que es el nivel de participación, que ustedes también lo habían mencionado, el nivel de adhesión, el nivel de participación que va a tener en este caso el encuestado, ya sea el líder o ya sea quienes forman parte del movimiento en las actividades, ¿no?, de un movimiento social. Y ahí es donde van a haber dos tipos de encuestas, que van a ser las encuestas de poblaciones. Las encuestas de poblaciones generales y las encuestas que van a estar orientadas a los movimientos sociales particulares. En las que tiene que ver con las generales, estas se van a ir realizando sobre una muestra. Generalmente siempre trabajamos con muestras, ¿no? Nosotros con investigar una muestra aleatoria, ya sea de la población, sea local, en este caso, nacional o regional, ¿no? En base a una muestra, nosotros podemos ir organizando para diseñar la encuesta preguntas que van a ser referentes a lo que es el interés, ¿no es cierto?, de a quienes vamos a realizar los destinatarios. Muchas veces tiene que ver con lo que es edad, con lo que es educación, con lo que es género, con lo que es empleo, los diferentes antecedentes biográficos, demográficos y etcétera.
En lo que hace la investigación entonces de los movimientos propiamente dicho, también basados en encuestas, estos se van a ir enfocando mayoritariamente en tipos particulares de movimientos, como en este caso, por ejemplo, grupos ambientalistas, como por ejemplo movimientos de mujeres, como ya dijimos, o los movimientos que se conformaron en base a los derechos de los inmigrantes. Entonces el enfoque ya en un movimiento particular propiamente dicho ya nos va a permitir desarrollar diseños de investigación. Y estos diseños de investigación se van a ir ajustando a condiciones cada vez más importantes en lo que hace a lo que es la reivindicación, a la lucha reivindicatoria en cuestión. Los archivos también son importantes, archivar todo, digamos, los documentos, ¿no? Los investigadores de de los movimientos, o sea, nosotros, vamos a basar el análisis en lo que son archivos. Y sí, los archivos históricos, los datos secundarios que se puedan tener, nos permiten reconstruir el escenario en el que se han dado los movimientos a lo largo del tiempo. Y en este caso, si hacemos un recorte secuencial y temporal, nos podemos remontar, y ustedes también lo dijeron en la charla recién al tema y en sus aportes al tema, digamos, de cómo se fue, cuál es el origen, ¿no? Desde dónde surge y cómo van a ser los diferentes procesos, ¿no? Que se van a ir dando para ir conformándose, que quizás se ha conformado como un pequeño grupo, ¿no es cierto?, de presión, y luego se ha ido conformando cada vez más, espontáneamente se han ido organizando cada vez con más personas, con más adherentes, con más simpatizantes, y han conformado lo que se llaman ya los movimientos políticos propiamente dicho, ¿no? En lo que hace a datos secundarios, también es toda información que va a ir, vamos a ir recabando los investigadores, o también a través de otros involucrados en todo esto también, o otros sectores que nos pueden dar una colaboración importante, con el propósito, digamos, que no están relacionados, digamos, con el estudio de movimientos sociales. O sea, muchas veces también podemos recabar a través, nos quiere decir, de diferentes agencias, instituciones, ¿no es cierto?, del Estado, también que hayan archivado diferentes documentos. Por ejemplo, podemos tener una biblioteca pública, ¿no es cierto?, que como una agencia, quizás en la cual, o como una institución, en la cual ha habido diferentes archivos que en algún momento ha podido recabar de cómo se ha ido dando, digamos, este proceso de este movimiento. Nosotros recurrimos a él también, que por supuesto es anexo, ¿no es cierto?, al movimiento propiamente dicho, o al foco de acción, pero ahí nosotros vamos a recabar, digamos, numerosos archivos también y datos secundarios, ¿no? Para eso están también el tema de los museos y etcétera. Entonces también en lo que tiene que ver con lo estatal, los registros de gobierno también. Y los registros gubernamentales también nos van a dar diferentes archivos para ir analizando cómo se van a dar estos procesos. El tema, por ejemplo, del censo poblacional, digamos, como datos también secundarios para ir analizando y cotejando con nuestro objeto de estudio. Ahora que está en el tapete esta cuestión del censo 2022, bueno, cómo nos va a ir proveyendo de información básica en lo que hace a unidades geográficas que van a componer el país, o las diferentes regiones o localidades, diferentes datos como el tema del tamaño, la dimensión, la densidad de la población, el tema del empleo, la diferente composición. Si analizamos el movimiento Tupac, por ejemplo, la composición étnica de las diferentes comunidades o los diferentes movimientos indigenistas que se han ido conformando a lo largo del tiempo. Y también los análisis, otra técnica para analizarlo es esta técnica que de análisis de protestas va a involucrar lo que es un conteo de carácter sistemático de las protestas y las diferentes clasificaciones, lo que hace sus formas, ¿no? Con las diferentes formas en que se fueron dando estas protestas, ya sea de manera convencional,
ya sea de maneras disruptivas o muchas veces ya con prácticas violentas, ¿no? Entonces, al analizar las diferentes protestas es cuando se van a ir dividiendo todos estos procesos, y principalmente en dos etapas. En una primera etapa se va a involucrar la selección en lo que tiene que ver con artículos, publicaciones, fuentes también, noticias periodísticas. Todo van a hacer referencia a los archivos, ¿no? En lo que hace a las bases de datos que vamos a tener que tener para poder analizar si analizamos el tema de las protestas. Luego también la codificación, ¿no? Analizar el contenido de estos artículos acorde a diferentes protocolos también. Hay el protocolo que es el protocolo de codificación, y nos dice el autor Almeida, a remitirse en la página 74, que van a haber diversos tipos también de protestas en lo que tiene que ver a la función del tiempo, a la frecuencia, a los grupos que van a ir participando, a los objetivos también de los reclamos populares, en lo que hace a los destinatarios, a los puntos específicos, quiere decir, blancos de la protesta, y también a la ubicación del tiempo en la cual se va a ir dando, ¿no? Este cuadro también nos permite seguir una línea en lo que tiene que ver a las reglas de la codificación para ir analizando los diferentes datos sobre los eventos de protesta. Y acá yo voy a ir ampliando para que vayamos siguiendo. No sé si se podrá ver un poco borroso, pero bueno, esto me van siguiendo en el texto. Aquí lo voy ampliando. Estas reglas, entonces, de codificación tienen que ver en lo que hace a las acciones. Evento de protesta. En un evento de protesta va a haber, nos dice, una acción o un reclamo efectuado en un determinado momento por un grupo, 2, 3 más personas ajenas al gobierno y que van a estar dirigidos contra siempre las élites, ¿no? Esta élite e instituciones, pueden ser económicas y o políticas. En lo que hace al tiempo, tiene que ver con la fecha, ¿no? La fecha, día, mes y año en que se va a dar el evento, en el cual se va a generar, en este caso se va a dar un registro en la fecha en la que el evento, ¿no es cierto?, se informa en la prensa. El número de páginas, nombre del periódico, etc. Así vamos a ir codificando todos los datos, ¿no? Si tenemos que ir analizando. El lugar también es importante, una ciudad, un municipio, un departamento, etc. Todos los eventos nacionales, huelgas también de alcance nacional, cómo se ven ir registrando, el tema de los números también de participantes, cómo registrar un número exacto, y cómo a partir de allí haciendo inferir en lo que hace al tema de muchos, de varios, de numerosos, etcétera, acuerdo al primer registro numérico que vamos a tener. Y luego en lo que hace a los grupos, y bueno, los grupos tienen que ver con los actores, ¿no? Diferentes actores que van a participar, nombre de la organización o el movimiento, digamos, cuyos miembros van a participar en este evento de protesta. Y por otro lado, el sector social también. Ahí hay que registrar sectores como ya sean estudiantes, sean maestros, trabajadores rurales, campesinos, etc. Hasta vendedores ambulantes también, grupos parroquiales que van a ir participando en estos eventos de protesta. Y en lo que hace a las protestas también van a haber diferentes formas. Desde la llamada huelga, usualmente estas se dan en las fábricas, y como también otras huelgas que se pueden dar no solamente en la fábrica, ¿no? Pero siempre es en un lugar de trabajo, que esto van a llevar al tema de por qué lo hicieron, cuál fue el tema, por qué generaron una huelga, por qué hicieron un paro, ¿no? Las marchas y las manifestaciones son diferentes eventos que se van a ir involucrando también en lo que tiene que ver con un movimiento. Y las llamadas peticiones también, presentación de demandas políticas, ya sea que fueran por escritos dentro de lo que es una reunión grupal con autoridades. Luego está la llamada concentración o congregación pública, ¿no? Es cuando un grupo se va a reunir en público para analizar reclamos políticos en un solo espacio físico. Y luego tenemos el tema de las llamadas declaraciones públicas, reclamos políticos a través, por ejemplo, de un periódico o una conferencia de prensa que se haya dado.
por medio de los diferentes medios de comunicación. La propaganda también, que hace a la distribución de textos, diferentes políticos, volantes, boletines, mensajes y todo esto. El tema de las pintadas también es importante, toda la parte de símbolos, eslóganes, ¿no es cierto?, políticos que se hayan realizado en los espacios públicos. Bueno, todo este cuadro es importante en lo que hace a las reglas de codificación, ¿no es cierto?, para analizar este tema de eventos de protesta. Si queremos investigar, tener como objeto de estudio un movimiento social, político y social propiamente dicho, sea ecologista, sea indigenista, etcétera. Y bueno, si vamos avanzando también en esto, tenemos también el tema de las llamadas protestas disruptivas y cómo se van a ir dando estas protestas disruptivas. Tenemos desde la que son la llamada sentada hasta las diferentes ocupaciones, ¿no es cierto?, de una iglesia, de un lugar de trabajo, de un edificio gubernamental, desde la sentada, ocupación física, ¿no es cierto?, de un espacio público por parte de un grupo, que genera ahí un momento, digamos, de acción, digamos, a través de sus reclamos, ya sea políticos o económicos. A lo largo del tiempo también, en lo que hace a las protestas disruptivas, teníamos las llamadas barricadas, que se fueron dando durante época de las revoluciones. En la Revolución Francesa, por ejemplo, en donde se utilizó diversos objetos, ya sea para obstruir el tema del tránsito o mantener, digamos, a raya a las fuerzas de seguridad. Y bueno, por ejemplo, las barricadas en base a el evento como la llamada toma de la Bastilla, por ejemplo, ¿no?, que se fueron congregando el pueblo conformando diferentes barricadas, ¿no?, para poder asediar, digamos, aquel momento esa institución carcelaria, ¿no?, con ese objetivo también de ir, digamos, ya avanzando en todo este proceso revolucionario en Francia. Y esto también lo analiza Sidney Tarrow en El poder en movimiento. El tema de la ocupación de las iglesias también, el tema de la ocupación del lugar de trabajo, la ocupación en los llamados edificios gubernamentales, ¿no? Y bueno, eso lo vimos desplegados nosotros acá a nivel nacional y bueno, también a nivel local, provincial, ¿no? El tema de ocupar un espacio público, de ingresar a un edificio gubernamental y cuando se utilizaba la fuerza pública, digamos, para repeler todo esto, ya sea la ocupación también de una embajada, etcétera, de ocupación de un mercado, bueno, ocupación de las embajadas durante, por ejemplo, las revoluciones que se produjeron, ya sea la ocupación de los palacios, ¿no es cierto?, la toma del Palacio de Versalles, por ejemplo, durante la época de la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, que era el Palacio de Versalles, llamada las Tullerías y etcétera, que eran, digamos, símbolos importantes, ¿no es cierto?, del lugar de ocupación de los reyes, de los monarcas. La toma del Palacio de Invierno que los bolcheviques desplegaron durante la época de la Revolución Rusa también, ¿no es cierto?, para tener cautivo, apresar a los zares, al zar Nicolás II y a toda su familia. Y bueno, lo mismo también, y en el siglo, ya podemos decir, el siglo XX, siglo XXI, que bueno, las revoluciones que se fueron dando, como por ejemplo en el Medio Oriente, en Asia, en Irán, ¿no es cierto?, también cuando se fueron ocupando las diferentes embajadas, cuando se produjo la Revolución Islámica de Irán, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces los grupos islamistas fueron ocupando el Palacio de Gobierno, donde residía el Shah Reza Pahlavi y toda su parafernalia y su familia, y lo mismo también las diferentes embajadas, ¿no es cierto?, norteamericanas y etcétera, que estaban aliadas al régimen monárquico del Shah, por ejemplo. El tema también, obviamente, esto por dar un ejemplo, el tema de toma de tierras también, bueno, esto vamos a ver el tema de la ocupación de tierras también por parte de un grupo. Y bueno, el tema de los movimientos, de los campesinos, o de los movimientos, de los llamados movimientos sin tierra, ¿no? Como fueron, digamos, utilizando estos repertorios de acción y fueron, digamos, ocupando cada vez tierra, con decir, bueno, pero esto nos pertenece, ¿no? Esto es nuestro. Y las llamadas también, ocupación también de instituciones educativas, que pueden ser tomas de escuelas, universidades u otras sedes educativas, por parte de estudiantes, docentes o padres, cuando hay alguna también situación, en este caso, al respecto, ¿no? Bueno, ahí en lo que hace a la llamada
llamadas formas disruptivas, protestas disruptivas, pero luego van a haber otras que van a ir teniendo cada vez más acción en todo esto, y son ya formas más violentas de protestas que se van a ir dando, que tienen que ver con los atentados, ¿no? El uso de armas de fuego, por ejemplo, ya sea en un evento político, atentados contra las fuerzas de seguridad, y esto siempre genera cuando hay choque entre los estudiantes, y lo pasó, me acuerdo, en la revolución de los pingüinos, por ejemplo, en Chile, con todo el despliegue de universitarios y etcétera, en este caso, que se fueron dando y durante el gobierno conservador de Piñera, y bueno, y ahí hubo también un despliegue entre estudiantes y entre las fuerzas de seguridad, ¿no? Bueno, muchas veces ya se llega a lo extremismo, que son los asesinatos. El incendio también, vandalismo, sabotaje, etcétera. Otras formas también en que se va a protestar: destrucción de propiedades gubernamentales, ya sea privadas, por parte de grupos que ya se van a ir conformando y van a ser más grupos politizados, incendio de autobuses, destrucción de servicios públicos. Y bueno, esto cuando llega al momento del clima, ¿no es cierto?, de toda crisis política y económica, se llega a estas formas violentas, ¿no? El secuestro también, que es la acción de un grupo también politizado, ¿no?, que consiste en llevarse, digamos, una persona muchas veces de su casa, trabajo, otro grupo, digamos, por medio de una de la fuerza pública también. Secuestra generalmente a un líder político muchas veces, ¿no es cierto?, asediarlo, secuestrarlo y luego, bueno, tenerlo, digamos, en la clandestinidad. Esto se dio mucho durante la época de los años 60, durante los años 70 en América Latina, durante las épocas de las dictaduras militares. El tema de las bombas también, detonación de materiales explosivos, por parte de grupos muchas veces politizados, y lo vemos en lo que es el Medio Oriente, los grupos Al-Qaeda y etcétera, que irrumpen generalmente en un determinado sector público o privado, etcétera. Que yo me acuerdo, por ejemplo, en Francia, ¿no es cierto?, como en otros países también, en donde, bueno, hacían volar un shopping, ¿no es cierto? Y bueno, o en el mismo Israel, que está, digamos, constantemente con esta cuestión del tema de atentados. Israel, los países del Medio Oriente, e inclusive Europa también, que es parte de toda esta cuestión, digamos, de asedios, de formas violentas de protesta, ¿no?, de diferentes grupos. Ocupación de municipios, en lo que hace a toma forzosa también de una institución, o un repertorio de acción que se da en una plaza central, ¿no?, de una municipalidad por parte de un grupo politizado, que también puede ser a nivel local, exigiendo una determinada protesta de algo. Ingresan y ocupan, digamos, ese sector. Y bueno, hasta lo que tiene que ver durante las guerrillas, que se dieron todas en este tema de tiroteos y todo esto también, en lo que hace a formas violentas. En lo que hace también a reclamos. Bueno, van a haber otras cuestiones que ya no van a ser tan violentas y que van a ver también con los tipos de demanda. En lo que hace a las demandas económicas muchas veces, ¿no?, que van a extender, van a defender beneficios existentes de sus demandantes, en lo que hace a las llamadas demandas políticas, y que van a involucrar decisiones de las autoridades en relación con, por ejemplo, la distribución, la extracción de recursos, valores sociales, otras demandas que generalmente no necesariamente tienen que ser políticas, económicas, pueden ser, por ejemplo, ecológicas, por dar un ejemplo. Y este es el tipo de demanda que se llama EPO, ¿no es cierto? EPO, demanda económica, demanda política y otras demandas. O cuando hay un destinatario también o blanco de protesta, que tiene que ver, ya sea, en este caso tiene que ver con una institución, con una determinada presidente, por ejemplo, de un parlamento, de un gobierno, en lo que hace al ministerio, oficina, persona, representante del gobierno local. Bueno, hay diferentes destinatarios o blancos de protesta. Y las protestas violentas o no violentas también, cómo se van a ir dando todos estos eventos violentos y cómo van a ir involucrando también la intención de dañar, generalmente generar un daño a lo que hace a propiedades o lesionar generalmente a personas, ¿no? Entonces ahí se van a ir dando diferentes eventos que pueden ser no violentos, cuando no se realizan con la intención de dañar estas propiedades o lesionar personas, pero sí también cuando se utiliza la violencia, cuando se tiene el atentado realmente a través de armas, de tiroteo, a través de grupos terroristas. El terrorismo tiene que ver, está muy relacionado con esta cuestión.
y también otras protestas que se pueden dar en municipios y a través de incendios, de vandalismo, de secuestros. Bueno, que hubo, generalmente sí, no tuvimos, y no solamente si nos vamos a otros países, sino también lo tuvimos acá nosotros durante la época de las crisis hiperinflacionarias que hubieron durante los años 80, y me acuerdo del año 2001 que fue, bueno, la más feroz, ¿no es cierto? En cuando se fueron conformando, fueron, digamos, irrumpiendo, ¿no es cierto?, repertorios de acción de grupos, bueno, no sé si llegar a conformar movimientos, pero que entraban increíblemente a los supermercados y, bueno, hacían, digamos, vandalismo de todo, ¿no es cierto? Y secuestraban, digamos, diferentes tipos de mercaderías y todo eso, porque bueno, llamen el hambre, la hambruna, el hambre, como dice Tarro, el hambre lleva casualmente el pan, todo el tema del hambre que llega, digamos, a momentos culminantes en la cual uno dice, bueno, ¿y cómo me alimento, no? Y bueno, pero ojalá no lleguemos a esto, bueno, todo, pero bueno, suba de precios y todo eso llega, ¿no es cierto?, a que haya una protesta casualmente, que de la violencia, que de no ser violenta se vaya constituyendo como violenta. Y finalmente vamos a tener los llamados métodos mixtos, ¿no? Y estos métodos mixtos son aquellos que vamos a analizar todos los estudiosos de los movimientos, y esto se va a dar casualmente en las llamadas proyectos más extensos, ¿no? Como disertaciones, como el tema de los libros, manuscritos de libros, documentaciones, publicaciones que se van a ir inclinándose a lo que es el empleo de estos métodos. Estos métodos muchas veces van a ser de carácter combinado, o sea que podemos ir combinando estos métodos, ¿no es cierto?, a través, por ejemplo, de una entrevista, a través de una observación, ya sea directa, indirecta o una observación participante, y luego utilizar también, por ejemplo, una metodología de carácter cuantitativa, que puede ser el tema de un cuestionario para ir analizando, ¿no?, un movimiento ideopolítico propiamente dicho. Entonces ahí se conoce esto como triangulación. Y la triangulación, que quiere decir la utilización de diferentes métodos, lo que ya vimos, pueden ser cualitativos o cuantitativos, que generalmente se utiliza en tipos de estudio que utilizan una metodología de carácter cual y quanti, en donde van a utilizar diferentes métodos, ¿no? Bueno, con esta cuestión del objetivo que va a tener la utilización de estos es comprender mejor la dinámica social en lo que hace a diferentes dimensiones, ¿no? Por ejemplo, analizar un tipo de agravio, un tipo de protesta, como ya vimos, la magnitud, el tamaño, la dimensión de la movilización y de los repertorios de acción que se van a ir dando. Y bueno, ahí es cuando los investigadores van a utilizar estos métodos, ¿no? Toda esta combinación, como ya les dije, ¿no?, de combinación de entrevistas, en donde también la observación va a ser importante. Si son métodos de carácter exploratorio descriptivo, por ejemplo, se puede utilizar una entrevista y luego primero la observación para ir explorando el territorio, y luego vamos a ir entrevistando a los diferentes actores sociales, políticos y colectivos que formaron parte de este movimiento, ¿no? Luego también, si queremos explayarnos y explicar las variables y los fenómenos y los hechos más relevantes, podemos también involucrar a una especie de cuestionario o encuesta para analizar más en profundidad y poder, digamos, verificar, ¿no es cierto?, nuestra hipótesis a través de estos métodos. En este caso sería la encuesta, por ejemplo, ¿no? Para ver el tamaño, la dimensión, la cantidad y etcétera de cómo se fueron dando la dimensión de estas magnitudes, ¿no? Bueno, esto es lo que hace entonces a los diferentes métodos que se utilizan. Bien. Bueno, ¿los escucho algún aporte de parte de ustedes? Claro, sí. Esto, Omar, es el campo metodológico que va a utilizar, ¿no? El autor sí nos da, entre otros, diferentes tipos, digamos, de métodos, como ya lo mencioné. Hay otros más que vamos a ir, por supuesto, después indagando, pero son los métodos más esenciales, ¿no? Sí, los escucho. ¿Algún aporte o seguimos? ¿Cómo está, Mariel? No sé Muy bien, escuchando, yo le decía que yo escucho a la mañana y participo a la tarde. Bueno, está bien, muy bien, si lo pueden hacer. Bueno,
O sea, mucho mejor. De todos modos, lo mismo, como son clases sincrónicas y asincrónicas, lo que vemos a la mañana y quizás no lo, ya lo volvemos a ver a la tarde, lo subimos a la plataforma y bueno, ustedes tienen ahí sí ya las dos clases. Por mi parte podemos seguir, profe, no sé los compañeros. Bueno, para analizar, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, gracias, Mariel. Vamos a... Ah, Cristina, bien, bien. Verónica. Verónica. Sí, profe, no solamente quería aportar que se ve claramente la relación de esta materia, sobre todo en esto que estamos viendo con la de metodología. La profe también, ella nos había mencionado la materia como un ejemplo. Tenemos que hacer un trabajo final de un proyecto de investigación, y ella ahí nos planteaba que podíamos, por ejemplo, tomar el tema de esto de los movimientos sociales, lo relaciono mucho con esta materia, también veo que tiene mucha vinculación con lo que es sociología. El hecho, por ejemplo, en la observación participante, el investigador se involucra en el movimiento social para investigar, pero si es no participante, solamente es un mero observador desde afuera, y tiene que ser más objetivo y toda la investigación que realice. En cambio, que si es participante, ahí es un poco más subjetivo, porque ya entran en juego otras cosas, digamos, porque la persona, el mismo sujeto, digamos, que el investigador también tiene su objeto de estudio, son personas y conductas humanas. Entonces, como dice, tiene es de la misma naturaleza el objeto de estudio en este caso. Eso quería... Exacto, el aporte. Sí, exacto, Verónica. Sí, la verdad que la asignatura que ustedes tienen de metodología de investigación les va a llevar, digamos, a realizar diferentes estudios, no solamente de los movimientos políticos sociales, sino también de otros actores sociales, políticos y colectivos, como los partidos políticos, si lo desean analizar, o sobre los diferentes grupos de presión que existen, o, ¿no es cierto?, sobre una determinada institución o política o gubernamental también, donde desean realizar una actividad. Pero sí, como dice Verónica, van a haber diferentes tipos, ¿no es cierto?, de observación. Eso ya, bueno, esto, digamos, lo estoy explicando, dando dentro de lo que tiene que ver con la cátedra de movimientos políticos y sociales, y en base, digamos, a lo que es los textos, ¿no?, de lectura, particularmente el de Almeida. Pero bueno, también hay otros que después ya los voy a ir sugiriendo para que, bueno, si quieren ir profundizando quizás más adelante, algún proyecto que podemos ir haciendo ya al finalizar la cátedra, ¿eh? A modo de ensayo o a modo de un trabajo monográfico que ustedes desean realizar sobre un objeto de estudio en particular. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Sí, bien, gracias Verónica entonces por el aporte. Y metodología es importante para poder ir analizando estas técnicas de investigación y relacionarlas, ¿no?, con las otras cátedras, en base a perfilarse qué trabajo de proyecto de investigación ustedes pueden realizar en base a todo esto, ¿no?, que culmine con lo que es su carrera de ciencia política y les sea a ustedes de interés, y les puede ser un documento importante luego para poder seguirse especializándose dentro de esa área o campo específico. Bien, gracias. Ya dije Verónica, ahora creo que estaba Alejandro, le escucho Alejandro. Sí, profe. Sí, yo creo que es interesante y se va relacionando todo. Por ahí, bueno, el tema de la etnografía, creo que es un método interesante de la antropología, pero es un método muy extenso, muy profundo, y lleva su tiempo. Lleva su tiempo para entender al otro y ser parte de ese otro, despejándonos de toda nuestra subjetividad que podamos llegar a tener. Y la mayoría de las buenas etnografías llevan años. Sí, trabajo de campo, y se necesita recursos, se necesita montones de cuestiones. Y bueno, es también una manera de tener esa, como dice la antropología, esa vigilancia epistemológica, porque es otro método totalmente diferente, que no deja de lado a lo que piensa el otro. Exacto, como dice Guillermo. Sí, también está el tema de los métodos de
etnográficos, ¿no? Para realizar algún proyecto de investigación, pero que sí, como todo método de investigación, y depende también el fenómeno, el objeto de estudio que uno desee analizar o investigar lleva generalmente siempre un tiempo, ¿no? Un tiempo prolongado, porque, o sea, hacer una investigación implica diferentes fases, ¿no? Diferentes fases en lo que hace. Por eso hay que diseñar y elaborar siempre un diagrama, hay como se pronuncia, un cuadro, un cronograma, disculpe, un cronograma de actividades en la cual uno, digamos, va desarrollando, va organizándose a través de las diferentes tareas, ¿no es cierto? Y actividades que va a realizar durante el proceso de investigación, qué método va a utilizar, por supuesto, para analizarlo, y esto nos lleva a diferentes tiempos, digamos, secuenciales, en las cuales uno se plantea como investigador realizarlo. Si él lo va a hacer en un 1 o 1 año, o se puede prolongar quizás un poco más, y eso va a depender, ¿no es cierto?, de no solamente de la investigación en sí, sino también las diferentes actividades que uno yo pueda tener, ¿no? Laborales, familiares, estudiantiles y etcétera. Bien, gracias por entonces esto, muy bien el aporte también respecto de esto. Y la etnografía, el método etnográfico que se utiliza mucho también en los estudios sociológicos y antropológicos, también propiamente dicha, que, bueno, tiene también todo un capítulo aparte, ¿no? Que eso me imagino, eso también ya lo van a ir después indagando en metodología. Metodología de investigación, seguro que hay metodología de investigación 2, y bueno, me indagar en todos estos métodos que hacen a la investigación y a la labor del investigador. Va a ser de mucha utilidad. Bueno, vamos a continuar entonces. Hasta acá sí, vimos toda la clasificación, empezó cómo analizar, cómo ir estudiando los movimientos políticos y sociales y las diferentes clasificaciones de métodos que se van a ir analizando y que después se van a ir profundizando, por supuesto. Y bueno, ahora yo voy a... Si me ven acá, vamos a ir Hay diferente, ¿no es cierto? Para el autor, para Almeida, si nos remitimos a Almeida en los primeros capítulos, y principalmente vamos al tema de... ya vamos al tema número 3. Bueno, primero no, seguimos con el capítulo número 2, en cómo estudiar estos movimientos y bueno, cómo van a surgirlo, ¿no es cierto? Y cuáles van a ser los diferentes métodos de la página número 45, y se va a ir explayando todo esto, lo que ya vimos, esto a lo que es el tema de métodos. Ahora vamos a ir viendo los diferentes movimientos también, hasta la página 84. Pero bueno, también antes vamos a ver si tenemos tiempo, vamos a ir proyectando una síntesis de estos movimientos a lo largo de la historia. A ver. Voy descargando también, voy descargando aquí una planilla, no se preocupen ustedes hasta que... Tengo 21 estudiantes que están... Todavía no se vayan, falta un poquito más. Vamos a proseguir lo que no podamos ahora, proseguimos en la próxima, a la tarde. Estoy acá descargando. Bien.
Y los movimientos sociales. Bueno, ya se descargó. En base a los movimientos, volvemos de nuevo a recalcar y recalcamos nuevamente. Bueno, otra vez decimos que esto que se organice. Bueno, el movimiento es como un tipo de acción de grupo y son grandes grupos informales, ¿no? Que comienzan en este caso como grupos con pequeñas personas, ¿no? Individuos, pero luego se van a ir, digamos, complementando con diferentes organizaciones, que estas se van a centrar en lo que es cuestiones políticas o sociales principalmente, o también en lo que hace a una crisis económica que puede generar esto. Van a realizar, van a generar, van a resistir o van a deshacer también un determinado cambio social. Estos movimientos también, han estado estrechamente ligados con lo que son los sistemas políticos democráticos, ¿no? Y entonces en ocasiones los movimientos también han participado en lo que tiene que ver con la democratización de las naciones, ¿no? Pero bueno, han ido floreciendo, surgiendo después de lo que son la democratización. Y ya en los últimos 200 años también han pasado esto a formar parte de lo que es una expresión también popular, una expresión mundial, y puede ser también de lo que tiene que ver con la disidencia, ¿no? Por eso, en estos últimos 200 años han pasado a formar parte, ¿no?, de lo que es una expresión popular y mundial de la disidencia. Para que esto no sea un monólogo, a ver, ¿qué nos puede? A ver, los hace participar, a ver, a Rafael Mondaque. A ver, ¿por qué nos dice en esta parte del párrafo que Rafael estos últimos 200 años han pasado a formar parte de una expresión popular y mundial de la disidencia? Hola, profe. Buenas, hola Sebastián, lo escuchamos. ¿Qué nos puede decir? Porque ¿cómo interpreta, ¿no?, esta última parte del párrafo? Que la parte sería como que los movimientos están más que todo respecto a cómo nos dejaron solos, básicamente, que como que la política o la comunidad política nos dejó de lado y los movimientos nacen como una respuesta a esa problemática. Uh-huh. Sí, como una respuesta, exacto, a una respuesta a esta problemática. Y sí, y esto tiene que ver solamente con lo que es la disidencia, ¿no? No están de acuerdo. ¿Sí? Aquí en Latinoamérica había leído yo un artículo que teníamos en el sistema político comparado. Sí. Y los movimientos tienen bastante importancia acá en Latinoamérica por el hecho de que son capaces incluso de sacar a los gobiernos, incluso a lo largo de la historia, ¿no? Como habéis visto que era el Negretti o de Chaschetti. Sí, habíamos leído un artículo de Chaschetti, así es. Que hablaba sobre eso, de la influencia que tienen los movimientos en Latinoamérica, que es bastante grande, a diferencia de en otros lugares. Acá la gente, cuando siente que se deja excluir, ahí es sacada del lugar, se junta, se hace esa agrupación grande y es capaz incluso de ir en contra de un gobierno prácticamente. Sí, así es, estos repertorios, ¿no?, de acción que se van a ir dando, ¿no? Y bueno, Chaschetti que hace esa relación, muy bien lo que dice Rafael, sobre todo que hace un análisis también, ¿no?, del poder de los movimientos y de las diferentes estructuras también políticas y sociales y comparativas, ¿no? Y cómo van a ir creciendo cada vez más. Y bueno, en América Latina formamos parte de toda una herencia política, social y cultural que viene ya de la época de la colonia, de la conquista y de la colonia, ¿no? Desde los diferentes procesos revolucionarios que se fueron dando, el movimiento emancipador, ¿no?, en América Latina. Y son distintas las motivaciones que tienen, ¿no? Porque cuando veíamos con Laporta en los nuevos movimientos sociales, también en el sistema político comparado, eran más vistos como los nuevos representantes, los nuevos militantes y los nuevos electores, como que se presentaban ellos ahora como los nuevos, la nueva cara de la...
ya comenzaban a visibilizarse como sujetos, ¿no? Sujetos políticos y activos, donde ya iban a ya iban apropiando, iban a generando apropiación del territorio, iban a desplegando su repertorio de acción. Pero esto tiene que ver con con el surgimiento de los nuevos y de los viejos movimientos. A ver, ya que venimos con esto, dejo de presentar esta diapositiva y vamos ya a ir volviendo, así ya vamos a estar cerrando la clase. A ver si acá la tengo. En base a lo que nos dijo, a ver, Rafael, muy bueno el aporte este, porque acá lo tengo, acá está. Bueno, todo movimiento va a tener también un carácter sistémico. Al tener todo un carácter sistémico, porque después vamos a ver más adelante qué son los movimientos para Wallerstein, para este pensador, que son los movimientos sistémicos y los movimientos antisistémicos. Pero por ahora tenemos acá, si vemos en esta diapositiva que organicé, bueno, donde ahí vemos que si ponemos el epicentro, ¿no? Los MPS, bueno, referirnos a esto, bueno, se van a ir dando, digamos, va a tener un organigrama de carácter sistémico, en lo que tiene que ver a la época histórica, y toda época histórica también va a tener un alcance que tiene que ver con el diferente cambio que puede surgir en un determinado momento. A su vez, este alcance también va a ir de la mano de la cualidad, de una cualidad de cambio que se va a dar en un determinado tiempo. Para esta cualidad de cambio también va a ser necesario una estrategia, utilizar una estrategia o una lógica en lo que hace al accionar colectivo. Y luego los diferentes objetivos, van a haber diferentes objetivos por lo cual se va a producir, ¿no es cierto?, estos procesos de cambio social y político que casualmente van a tener como sujetos activos a los MPS. A su vez acá van a haber diferentes estructuras, desde lo que es una estructura de movilización, pasando por una estructura de oportunidad política y los diferentes marcos interpretativos, ¿no? En lo que hace al tema de las estructuras de movilización son todas aquellas relaciones sociales a partir de las cuales el movimiento va a ir construyendo esta acción colectiva. Redes temáticas que van a estar formadas por activistas, políticos, organizaciones, fundaciones, y bueno, hoy están muy en juego también, muy en el rol, el tema de las TIC, que juegan un importante también rol. Utilizan también estrategias para movilizar recursos para lo que es la acción y las estrategias de acción. O sea que en los nuevos movimientos, a diferencia de los movimientos viejos, se realizan a través de lo que son las redes sociales. En lo que hace a las estructuras de oportunidad política, no digo generalizo, pero en la mayoría de los casos. En lo que hace a las estructuras de las oportunidades políticas son los factores, aquellos factores que van a facilitar, o por el otro lado pueden dificultar esfuerzos, ¿no es cierto?, para generar este cambio social que mostré primero en el primer gráfico, y que van a depender, digamos, de lo que es una relativa apertura por un lado o cierre de lo que es un sistema político institucional. Esto lo deben haber visto ustedes en sistemas políticos comparados. La estabilidad, ¿no es cierto?, de lo que es el alineamiento en lo que hace a la élite, y la propensión, digamos, también del Estado a la represión. Y en lo que hace a los marcos, digamos, interpretativos, ¿no?, o frameworks, que nos dice, estos marcos son indispensables para la acción, ¿no? Estos marcos, ya que, por ejemplo, un sistema de valores es importante al momento de motivar a las personas para que actúen de determinado momento, ¿no? Y un marco, generalmente, que es dominante, va a tener también tres funciones, ¿no es cierto? Explicativa, la otra de articulación, y otra en lo que tiene que ver a la movilización ya potencial, ¿no?, a la acción propiamente dicha. Y los medios de comunicación también van a ser importantes, van a ser claves para poder lograr, digamos, la visibilidad, ¿no?, para poder del nuevo marco interpretativo. Estructuras de movilización, estructuras de oportunidad y marcos interpretativos van a ir de la mano generalmente para poder analizar estos movimientos. Y va esto que nos decía Rafael de nuevo, de cómo se fueron proliferando los movimientos sociales y tienen mucha repercusión en lo que hace a la acción colectiva y a sus repertorios, ¿no es cierto?, en América Latina.
Bueno, ¿cómo van a surgir? Y acá hay para que se quede entendido, los viejos y los nuevos. Los antiguos, digamos, podemos decir. Bueno, los antiguos movimientos que van a surgir en el siglo XIX, ¿no? Y bueno, ahí tenemos, y esto es importante para esta unidad número 2, los movimientos obreros. Después lo vamos a ir viendo ya. Ya no vamos a tener tiempo, pero vamos a verlo a la tarde, cada uno en particular. Los movimientos obreros, ¿no es cierto?, que se fueron gestando ya en el siglo XIX con la segunda revolución industrial, que fueron irrumpiendo en la escena pública, con toda esta cuestión de las llamadas teorías también sociológicas. La sociología surge en el siglo XIX como una ciencia que va a analizar los diferentes problemas sociales que se fueron dando, las desigualdades y problemas sociales de la época, ¿no? De esta segunda revolución, que trae aparejado casualmente el tema de la teoría marxista propia, que ya la fuimos viendo más antes también, y que vuelve de nuevo para analizar todo este marco interpretativo. Los movimientos también anarquistas, que luego posteriormente se fueron dando. El tema de, por ejemplo, Bakunin, por ejemplo, fue uno de los pensadores que analizó el tema, digamos, de esta sociedad sin Estado, ¿no? De llegar, digamos, a una sociedad sin Estado en el que únicamente la sociedad sea libre y en la cual no haya, digamos, la opresión, digamos, de una superestructura que tiene que ver con, digamos, el Estado, ¿no? El anarquismo que se fueron dando, el anarcosindicalismo, también podemos decir propiamente dicho, que luego también tuvo vertientes también de lo que son teorías marxistas, ¿no? Durante la época, los llamados socialistas utópicos, y luego los llamados movimientos de fervor nacional, que se fueron conformando durante este siglo también, ¿no? Reivindicar toda la cuestión de derechos, libertades e igualdades que se fueron surgiendo en Europa. Se fueron surgiendo en Europa con la intención ya de la época del siglo XVIII y en adelante, con esta idea del romanticismo, en Alemania principalmente, en Francia, en Italia, de reivindicar valores, tradiciones, costumbres, etcétera, ¿no? Entonces ir conformando, digamos, un ideario colectivo nacionalista, que luego fueron conformando los movimientos que lucharon contra la independencia, digamos, ¿no es cierto?, de las naciones, por ejemplo, tanto como y luego fueron incipientes en lo que luego más adelante se fueron conformando como proceso de formación de los llamados Estado-Nación. El objetivo que era conseguir casualmente todo lo que es el poder político y eliminar toda la cuestión, otra vez vamos a la lucha de clase, el tema de las estructuras, ¿no es cierto?, que ya nos decía Marx en su teoría. Y cómo estos viejos movimientos, antiguos movimientos, han estado formados por los miembros, digamos, de una misma clase social y también con mismos intereses, ¿no? Si estamos hablando de los movimientos obreros, de los movimientos sindicalistas, de los anarquistas, de los movimientos nacionalistas, que conformaban una clase social de un determinado sector, por ejemplo, una determinada gente del sector proletario, o podemos decir un sector de la clase burguesa, ¿no? Si tenemos que hablar del tema nacionalismo y de estados-naciones que ya fueron, digamos, gestando sus ideas. Bueno, todo esto también se fue irradiando, ¿no es cierto?, a lo que se fue irradiando a otras latitudes y en América Latina. Entonces, durante los años 60, digamos, ya, y los 70 principalmente, es donde se va surgiendo, digamos, diferentes movimientos ya que van a ir focalizando más en cuestiones más esenciales de lo que tiene que ver con la transformación del mundo, ¿no? Y de lo que va surgiendo, como el feminismo, los movimientos pacifistas, ya habíamos hablado de los movimientos ecologistas, los movimientos por los derechos civiles también, los movimientos, digamos, por el tema de los derechos de los homosexuales, y bueno, y así fueron proliferando, en donde, bueno, iban reclamando más espacios de apertura, más democracia, más libertad de expresión, que se reconozcan sus derechos civiles, sus derechos ciudadanos, ¿no? Incluir también nuevas cuestiones en el tema de agenda de estos movimientos y cuestiones ya de tipo de índole más cultural, que hacía referencia también a una compañera suya cuando nosotros mencionábamos el movimiento Tupac Amaru, esta cuestión del indigenismo, por ejemplo, o luchar por los derechos civiles, los derechos de los campesinos, de los aborígenes durante los 90, el surgimiento del ejército
Movimiento de Liberación Nacional Zapatista, nuevas formas también que se fueron dando, los movimientos sin tierra, el movimiento de los campesinos y toda la ola de movimentista que se fue dando en América Latina, en el Brasil, con sus diferentes repertorios de acción. Y luego también, ¿no es cierto?, nuevas formas, ¿no?, de expresión también políticas, y que estas nuevas conformaron como nuevas formas no institucionales generalmente, porque no pactaron con instituciones, sino que se fueron expresando como demandas que surgen espontáneamente para focalizarse hacia diferentes temas y cuestiones, ¿no? En lo que hace salud, educación, género, identidad y bueno, todo esto, ¿no? Entonces ahí vemos una diferencia entonces en lo que hace a los viejos movimientos sociales y a los nuevos movimientos. En todo esto, por supuesto que va a estar la idea de cambio, todo movimiento social como este engranaje, ¿no es cierto?, en la que tiene este movimiento como diferentes cambios sociales, y todo tiene su epicentro en esta cuestión de generar cambios porque si no, sí, o sea, ¿cuál es el objetivo? Porque sí, generar cambio en lo que tiene que ver con los derechos, generar cambio en lo que tiene que ver con ampliar las libertades, generar cambio en lo que tiene que ver con la mayor participación de un determinado sector social que no está visibilizado, ¿no? Bueno, y a partir de allí se van a dar también se van a ir dando diferentes escenarios también. En lo que hace, digamos, al tema de diferentes, de lo que es la llamada teorías de la privación relativa, porque ya la fuimos viendo también, el tema de la sociedad de masas, tensiones estructurales, y en lo que hace a lo que es este primer enfoque, que ya volvemos de nuevo a recalcar, ¿no? Falta de satisfacción de necesidades vitales, la brecha que existe entre expectativas de las personas y condiciones actuales. El tema de la llamada sociedad de masas, ¿no?, y los movimientos obreros que van a ir surgiendo durante el siglo XIX y acá también en nuestra América Latina. La pérdida de control de los colectivos tradicionales sobre el comportamiento individual, y estos van a ir proporcionando a las personas también socialmente un sentido a sus vidas, un sentido ya una pertenencia en lo que tiene que ver con grupos, tensiones estructurales, explicaciones, soluciones a los problemas, ¿no? Y ahí se van a ir planteando también condiciones que van a dar lugar a episodios de comportamientos colectivos, la movilización, y esto sí es importante porque todo es una teoría, ¿no? Y eso es lo que hacía las nuevas perspectivas que se van a ir dando, que decía la autora García Rubio, que a ustedes les faltaba quizás añadir ahí, describir en algunos de los trabajos, en lo que hace al éxito, digamos, de un movimiento social de acuerdo o acorde al despliegue de la movilización de sus recursos, ¿no? Bueno, en lo que hace a la estructura también de oportunidades políticas que se van a dar acorde a los momentos. Y el surgimiento también en lo que hace a un cambio también de un paradigma cultural, nuevos valores, digamos, postmaterialistas frente, digamos, a los valores materialistas anteriores. Esto lo analiza en su sociología de la acción, y por eso era importante analizar los movimientos sociales en base a la teoría de Alain Touraine, ¿no?, sobre el tema de la historicidad, de la identidad colectiva, y el tema tiene que ver con la importancia, digamos, de la educación, de la cultura política en lo que respecta a la toma de conciencia y en lo que hace a la acción política y social, ¿no? Entonces, cambio cultural, movilización de recursos, tensiones estructurales, sociedad de masas y el tema del enfoque de la privación relativa es lo que ha ido conformando a el traspaso de los diferentes tipos de acción colectiva y los sistemas de repertorio de acción que se fueron desplegando en los siglos anteriores, siglo XIX, de los antiguos movimientos, y luego ya los nuevos movimientos que se fueron dando durante el año 60, 70 aproximadamente y ya en adelante, ¿no?, con nuevos paradigmas y con nuevas teorías. Bien. Bueno. Estamos... Sí, no hay problema, todo bien. Sí, ya llegamos, ya finalizamos nuestra clase entonces de hoy miércoles. Vamos a proseguir a la tarde, ¿no?, con la segunda comisión. Bueno, quienes tengan tiempo pueden estar, bienvenidos, lo mismo. Quienes no puedan, ya participaron en esta comisión, así que bueno, ya queda registrada su asistencia. Bueno, le escucho, Verónica.
Profe, disculpe, las últimas diapositivas que nos pasó, ¿de qué autores son? Esa es una recopilación de diferentes autores, principalmente en base a textos de Almeida, de Tarrow y de otros, pero yo se los voy a, eso se los voy a suministrar, digamos, para que lo vayamos lo vayan ustedes organizando en base a estas unidades, la unidad número 1 principalmente y esta unidad número 2, ¿no? Lo pueden leer en... Bien, profe, gracias. No, de nada, también lo pueden leer en Tarrow. Y ahí vamos, eso también. Sí, eso ya vamos a comenzar porque uno lee a un autor y tiene que ver cuál es la orientación que tiene, ¿no? Bueno, cada autor, Tarrow, Tilly y otros, y Hood y Wood, tienen diferentes análisis, ¿no? Cuando ellos analizan toda esta historia de los movimientos, y bueno, pero desde qué posición lo hacen, de qué postura. Y lo mismo también este autor, Tarrow, que hace análisis sobre el poder de los movimientos, pero que bueno, ya excede a esta clase, pero que ya vamos a arrancar con eso ahora a la tarde. Y después vamos a ir haciendo una revisión histórica de los diferentes tipos de movimiento y ya nos vamos a basar en el texto de Almeida, ¿no? Y vamos a continuar con la lectura de Almeida, a ver hasta dónde llegamos. Bueno, Rafael, y voy a este último entonces. Estos movimientos, nos dice él, nacen de la corriente marxista. Sin embargo, los nuevos tienen enfoque de nuevas identidades. Sí, nuevas identidades que se van a ir dando, que lo dijimos también, en lo que es Europa, en lo que es Estados Unidos, la escuela de Chicago, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Ya. Bien, y esto, el tema del crecimiento de masas y su organización. Bien. Bien, gracias también por el aporte, Rafael. Muchas gracias, Omar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya nos vamos. No, les escucho. ¿Ya está todo bien? Sí, profe. Si usted quiere decir algo, bueno, yo no tengo problema. Bueno, no tengo apuro. Yo lo que voy guardando la Igual nos vemos a asistencia la tarde. final. Para quienes quieran, bienvenidos. Si no, no hay problema, ya tienen la asistencia. Así que bueno, voy guardando ya enseguida. No se retiren todavía. Voy guardando la asistencia de quienes están. Bueno, ya eso lo voy corroborando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a todos. Aguántenme un segundo. Tarde estos programas, pues ya no es como lo que era Google Meet, sino que ahora hay una extensión acá que acá tengo que bajar. Aguardan un ratito. Bueno, ya voy bajando el botón. Bueno, de todos modos lo mismo. Ya enseguida voy bajando ya el listado, pero bueno, ya les tomé una asistencia a mitad de la clase, así que ya sé quiénes están presentes. Bueno, nos estamos despidiendo. Nos vemos entonces para quienes quieran la próxima clase del turno tarde. Y ya si no, nos veremos el próximo miércoles 18. Para continuar, ¿no? A ver si ya finalizando ya la unidad número 2 y bueno, ya entramos a la unidad número 3. El programa ya se los voy a facilitar, todavía está en visado de coordinación, me imagino que ya me daré el ok, si no, bueno, ya vamos de facilitarlo para que ustedes lo tengan, obviamente. Sí, Alejandro. ¿Estás subiendo algún trabajo, profe? Sí, voy a organizar un trabajo y les voy a dar una fecha para que lo vayamos en base a los textos que he subido de la bibliografía complementaria. Ahí subí el regreso del actor de Touraine, el tema de identidad de interés de Pizzorno, entre otros, el de McAdam, McCarthy, Salt también, que hay un texto sobre el tema también de las diferentes estructuras y comportamiento de los movimientos. En base a eso vamos a ir trabajando con esta bibliografía obligatoria y con la complementaria, así que también vayan descargando ambas. ¿Ah? Sí, Mariel, le escucho. Profe, el día miércoles el censo. ¿Hay clase? Sí, ¿no? El día miércoles el censo. Estamos en la casa. Yo creo que sí, sí, no tenemos clase, pero no es un feriado. Estamos en casa. No es un feriado. Claro, es feriado. Les recomiendo hacer, bueno, eso ya queda a criterio de cada uno, a ver si lo hacen al censo también, lo hacen virtualmente, así ya también. Sí. Eso sería bueno que lo hagan. Sí. Profe, en mi caso, yo soy censista, digamos, usted, sí. todo el día. No sé si... no sé, tengo que presentar algo porque estamos mañana y tarde. Va a estar mañana y tarde.
Bueno, de Sí. todos me presente, sí, presente obviamente un certificado, no hay problema. Bueno, Me lo presenta a mí, yo se lo hago llegar a coordinación, para quienes estén en esta labor del censo. Pero me parece que sí, 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 va, o sea, no, si no es no hay un feriado en realidad, si, y si fuera un feriado, pues ya el próximo, al 18 al 25, tenemos el 25 de mayo, así que sí, ahí ya no, es un feriado nacional en el cual no vamos a tener actividad. Obviamente. Pero en el 18 sí, sí vamos a tener, o sea, si los que no pueden a la mañana, lo mismo, pueden a la tarde. Y los que estén, como en el caso de usted, Elizabeth, presenta un certificado y no hay problema. Considero las inasistencias o los que estén en la misma situación de ella también trabajando con el tema censal. Gracias. Igual de Bueno, todas maneras, si terminamos o si nos podemos organizar a la mañana, nos dijeron todo el día en principio, pero bueno, claro. ya sé que en este caso presento un certificado. Bueno, muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Saludos para todos, para todas. Hasta Profe, luego, disculpe, profe, la verdad, le compañeros. considero sí, la asistencia a Luz Oliva, se sí, retiró a las sí, 11:58. sí, Ella dejó un mensajito ahí en el chat. no hay inconveniente. Sí, pues ya anteriormente ya tomé la asistencia. Más bien, profe, gracias. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Y si no, hasta la tarde para Hasta quienes la quieran. próxima.